hey, guerrillera full. Hey, hey, dice, oh, say, dice así, vamos. En esta cana cara que se enmascara tras cámaras, son gratis, el sol me pega en la cara, pues aún no se paga. Respiro y conspiro. Durante el comienzo del siglo XX, Chile se vería afectado por diversas problemáticas sociales que envolvían a gran parte de la población. La denominada cuestión social, entre uno de sus factores, se produce debido a la sobrepoblación de habitantes que venían principalmente del campo a la ciudad, en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Esta migración produjo que diversas familias no tuvieran un lugar donde vivir, por lo que comenzaron a asentarse principalmente en los alrededores de Santiago. En 1906 se dicta la Ley de Habitación Obrera, en la que se arriendan piezas o pequeños ranchos. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no tenían el dinero suficiente para arrendar o comprar, pues ambas opciones eran demasiado caras. El déficit de vivienda se hacía cada vez mayor. El Estado no era capaz de hacerse cargo, por lo que las personas decidieron movilizarse. Yo nací en el Hottenmai. Después mi papá fue como viajante, digo yo, lo fuimos sin Barongo. Y allá se pasado inscritos en el registro sin Barongo. Y después de ahí regresamos a Santiago, después de como 11 años tenía cuando llegué de nuevo a Santiago. Y llegamos aquí a la Legua, ahí viví años en la Legua. Y después mi mamá se fue a un campamento, una toma que hubo en los paraderos ahí de Gran Avenida. Y porque ahí salimos al Parque Isabel Riquelme, una toma que hubo ahí en el parque. Y después de ahí llegamos a La Bandera. Movidos por el deseo de un lugar donde vivir y poder trabajar, las personas se organizaban, tomándose los terrenos y levantando con su esfuerzo y sus propias manos las primeras viviendas. A partir de esto, la ciudad de Santiago fue tomando una nueva forma, creciendo hacia los bordes del río Mapocho y el zanjón de la Aguada, convirtiendo los suelos para el uso agrícola en suelos urbanos. Muchos de estos sitios, más adelante, pasarán a constituirse en poblaciones. Algunas serán más conocidas que otras, ya sea por su carácter popular o tradición histórica. En 1952 vivían 75.000 personas en poblaciones denominadas callampas, lo que representa el 6,25%. Las precarias condiciones en que vivía la población exponían a los habitantes a enfermedades. No, el campamento es difícil, pero fui yo nevazones, me acuerdo yo que terrible, porque el frío que hace, el barro, porque el campamento no es algo que esté pavimentado, es tierra, tienes que hacer tu propio hoyo de baño para poder tener tus cosas. Con el paso de los años, la población sigue creciendo. El demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva llega a la presidencia en 1964 con su propuesta de Revolución en Libertad, en la cual incorpora reformas estructurales como la reforma agraria en 1967, la chilenización del cobre y la promoción popular. Estas últimas fueron medidas que intentaron responder a las demandas sociales de la gente, destacándose la ley de sindicalización. La sociedad comenzaba a movilizarse cada vez más por los problemas que le afectaban. Luego, con la llegada al poder de Salvador Allende, la gente confía su destino en busca de mejores condiciones de vida. Para el gobierno socialista, la vivienda era uno de los temas principales a resolver, puesto que en 1970 las familias sin casa ascendían a los 500.000. Por un lado, la población callampa, a través de la toma, la organización era una necesidad, ¿no? Cuando tú construyes una población inmobiliaria y le vendes individualmente a muchas familias su vivienda, sea una casa, sea un departamento, lo que sea, ellos no sienten necesidad de organizarse, ¿no? Que cada uno ha resuelto su problema de manera individual, ¿no? Y muchas veces en Chile, en esas poblaciones, a la gente le preocupa decir en esas villas o en esos edificios, usted nos pregunta quién es el vecino, no tiene ni idea quién es el vecino. Y pasan por años en que a lo más se saludan, dicen buenos días o buenas tardes. Pero cuando tú te vas a tomar un terreno, tú necesitas organización.
porque hay que organizarse para defender el asentamiento, hay que organizarse para definir el plano interno para distribuir los lotes, para definir dónde están las calles, ciertos reglamentos, ¿no sé, todo el comportamiento interno, etc., ¿no? Entonces la organización pasa a ser una necesidad, ¿no? Y eso se fue extendiendo en el ámbito popular. Por eso es que la organización en los sectores populares ha tenido, y creo que hasta hoy día mismo tiene una cierta tradición, el hecho. Es decir, los mismos allegados hoy día, los mismos allegados saben que solos no pueden hacer nada. Los diversos sectores representantes de las clases trabajadoras y estudiantiles, a través de la organización popular, tuvieron participación directa en el Estado. La población comenzaba a soñar el Chile que quería vivir. Entonces, en la época de la Unidad Popular, era evidente que era natural, además, que se produjera la vinculación entre el desarrollo de programas de vivienda, ¿no es cierto?, vinculados con una organización popular que las demandaba, para ver el lugar, para ver los diseños, Entonces, la construcción de viviendas se hacía en diálogo con ellos, ¿no? Era muy... Y eso tal vez era muy característico de la época de la Unidad Popular, ¿no? Más que en la época de Frei más bien era, si bien es cierto, la organización popular, las poblaciones tuvieron un desarrollo muy interesante en la época. Era más protagónica la organización popular en la época de Allende que en la época de Frei. El llamado a la participación y colaboración se radicaliza en la vivienda, asumiendo que es derecho irrenunciable de todo ciudadano y el Estado el encargado de proporcionarle al pueblo. Se incentivó la construcción de viviendas, pero la demanda era mucho mayor. Las tomas continúan y fueron la principal solución. La Corporación de Mejoramiento Urbano. La Corpo se dedicaba más bien a remodelar sectores amplios de la ciudad, ¿no? Y dentro de esos sectores, claro, había problemas ciertos programas de vivienda. La Coravit era más bien la dedicada al desarrollo de todos estos programas de ahorro y de subsidio. Y la Corvi era la que construía directamente las viviendas que construía el Estado, porque en ese tiempo, tanto en la época de Frei como en la época de Allende, desde luego, el propio Estado construía, ¿no? Y la entidad que estaba destinada a construir viviendas era la Corvi. Como camionero transportamos áridos, se llaman áridos, la arena, el ripio, la gravilla, todo eso es para las poblaciones pobres, como hacer cuando está en la autoconstrucción, nosotros abastecíamos, y también como trabajar en pavimentación. Antiguamente se llamaba dirección de pavimentación, no como ahora vivienda. Eran rubros aparte, entonces después se hicieron todos, se fusionaron todos juntos y quedaron una pura que ahora es vivienda. Hacíamos calles, formamos calles nuevas, se pavimentaban, nosotros llevamos los materiales, todo, cemento, todas esas mezclas, entregamos las calles listas. Y para las poblaciones, para las casas, se llama la autoconstrucción, que trabajaba la misma gente, trabajaba para hacer sus casas, que los vecinos, que las manzanas completas, todos trabajaban, todos en la comunidad, yo para mí y para todo el grupo. Sí, claro, lo que la gente más demanda, y con razón, ¿no?, es la casa misma, digamos, ¿no? Y las políticas habitacionales, o sea, estaban fundamentalmente a satisfacer esa demanda, ¿no? Aunque esas políticas habitacionales no están enfocadas a solucionar el problema, digamos así, de la vivienda, en términos del lugar donde uno va a vivir, porque uno no solo vive en una casa, vive en un barrio y vive en una ciudad, ¿no? Y tiene muchas otras demandas y necesidades que no son solo el tener un techo. La más alta construcción de viviendas se vivió bajo el mandato de Allende. Incluso algunas quedaron sin construir con la llegada del golpe de Estado que afectó a nuestro país.
hoy conocemos como elefantes blancos las edificaciones que no se terminaron bajo el gobierno de Salvador Allende. Las ciudades se forman a través, también son una expresión de la cultura, ¿no? Ese nivel de segregación, ¿no? El nivel de segregación en Chile es brutal. Este debe ser uno de los países más clasistas que yo he conocido nunca. La dictadura no solo detuvo el transcurso de la historia de un país, donde el Estado debía hacerse cargo, sino que cambió la historia y aumentó la segregación. Con ello, muchas familias no tendrán el sueño de la casa propia hasta mucho tiempo después. La Unidad Popular trató de romper este asunto, pero yo creo que no sé si es tan fácil romperlo por la vida, porque el mercado te liquida. Hola, yo me llamo Matías, soy estudiante de Derecho, soy parte de la plataforma de trabajo territoriales en la esquina. Somos un grupo de estudiantes universitarios y justamente yo trabajo en el espacio de la Coordinadora Llegado y Sin Casa de la comuna de La Pintana. Coordinadora Llegado y Sin Casa que ha hecho un diagnóstico a propósito de lo que es la situación de vivienda hoy día. Estamos recogiendo algo que es doble, que es preocuparse de la política desde arriba, como el Estado debería actuar, pero también desde abajo respecto a cómo la gente tiene que empezar a afrontar sus propios problemas. Y creo que es bueno que gente que también se quiere vincular a lo político tenga esa conciencia. Hoy día hemos hecho un quiebre brusco entre lo político y lo social. La política de vivienda en Chile es una política extremadamente precaria, y es precaria porque lo que se está construyendo en Chile son casas de pésima calidad, departamentos y casas de pésima calidad. Acá justamente lo que ha faltado en Chile es que el retrotraimiento de todos los vínculos comunitarios que en algún momento existieron deriva en que estas poblaciones justamente, que son las poblaciones donde por alguna forma van a tirar a la gente, por decirlo de alguna forma, sean poblaciones además que tienen altos índices de lo que se ha denominado vulnerabilidad social, desde el punto de vista de la delincuencia, desde el punto de vista de la habitabilidad. Y la habitabilidad es un tema clave para nosotros. La habitabilidad dice razón con justamente aumentar los estándares de calidad de la vivienda en la medida en que se entiende que esto es un barrio y que el conjunto de la población va a generar una vida comunitaria que va a aumentar la calidad de vida. Y ese es el trabajo que está inspirando esta Coordinadora Llegado y Sin Casa de La Pintana, por eso nosotros decimos que el sueño no termina en la casa. Sin embargo, hoy en día, el fenómeno de la no vivienda lo encontramos en las personas allegadas, que crecen en número año a año en los sectores periféricos de la ciudad. Si bien el déficit habitacional hoy no es tal comparado con el siglo XX, las condiciones habitacionales no distan mucho de lo que se vivió en la década de 1960, generando hoy nuevos temas y movimientos sociales en contra de la desigualdad. Desde antes la clase dominante es determinante, y hoy vemos todo a través de sus ojos discriminantes. Sacarme la prenda no es para que me venda, sino para buscar la luz eterna en esta taberna. Amordazados bajo un sistema de terror, el odio solo el resultado de la falta de amor. Por eso amigos amplifico y simplifico, sé que algo significó, para que dejo de ser pacífico. La paz, la libertad, la hermandad, habla conciencia social. Lo que debió pasar, pudo ser, antes de conocer, dime qué pudo suceder.